Bueno, antes de entamar con esta mesa redonda, voy a desear intervenir a Francisco González Banfi, que, bueno, quiere decir unes palabras antes de que entamemos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengo que dar las gracias a Iniciativa Polo Asturiano porque están siendo 2 días guapísimos, interesantísimo todo lo que estamos viendo aquí y tengo que dar la enhorabuena por todas las conferencias con cosas tan valoratibles, tan interesantes. Y bueno, quería proponer ya de antemano que esto hay que repetirlo más veces. No sé si aquí, si en Chión, y no sé si están por ahí algunos ponentes de Cataluña, de Aragón, de Galicia. Bueno, creo que sería una buena cosa también hacer algo conjuntamente. Si quieres, pon la primera diapositiva. Puedes ponerlo. Que mande. La primera. Para atrás. Más arriba. Más. Eso, bueno. Entonces quería entamar con algo muy entrañable que tiene que ver con cosas que tengo sentido aquí estos 2 días, en los que falamos de empatía lingüística. El profesor Gargallo dijo también que se prestaba a falar de un universo diverso dentro del continuum románico de todas las chinguas románicas. Y bueno, ese continuum dase completamente para allá y para acá del puerto, que separa Asturias y a Chión. Yo soy, quiero entamar mostrándoos esa imagen de la braña de la Funtechada de Palacios del Sil. Ese alto que veis ahí separa la Talachín de ahí entre las provincias de Chión y Asturias. Y curiosamente, si quieres puedes pasar, casi se ve ahí a la derecha, hay el concecho que está ahí a Degaña, pero el pueblo que está ahí a Zarreo. Y casi podéis ver una mina que va poco ahí a la derecha, donde trabajaban 5 personas, 4 de ellas de Traciana, que va muy poco, fueron protagonistas de una tragedia. Puedes pasar. Huechos zarraos en Zarreo. Tenemos el corazón prieto, doliente y arroyo y anceso. Qué pena más fonda, de chágrimas, río y arregueiro. Su vida y era chuz, gritándana. Suenos, montaña y acuetos, muerte infame y injusta, semeste tinieblas y axelo. Gadaña cabruñada de nueite, deixéstenos sin consuelo, segueste vidas inocentes de nuestros hermanos mineiros. Quedou la primavera murnia, pendientes muitos regueiros, muitos te quiero. Agora chórabos todo el bache, por siempre nos corazones nuestros. Este pequeño homenaje a las víctimas que tanto nos unen para allá y para acá del puerto con la minería y a una actividad económica tan propia de las 2 regiones. Muchas gracias.
esa e logo para outra la tuya. Quítala. Bueno, agora sí que vamos a retomar ya esta parte de la tarde del quinto seminario. Iniciativa Polo Asturiano como organización de reivindicación lingüística siempre busca consensos y acuerdos sobre el uso del asturiano non solo nas llendes de Asturias, sino acullá, como digo yo, del Puerto Pallares. Entón, tuvimos la idea de facer la mesa de traballar en rede que podemos facer como comunidade lingüística asturguionesa, porque como sabéis, el asturiano falase más allá de la nuestra provincia. Para ello tenemos acompañándonos con nosotros a 4 representantes de 4 entidades que están haciendo mucho por la asturguionés. Voy a empezar otra vez con Francisco González Banfi, que viene de amigos de Sierra de Pamble, de Chaciana, y él va a falaros un poquitín de lo que fai la su asociación. Vale, pues si quieres pongo la tercera. Siguiente. Bueno, sí. Vengo en representación de la Asociación Amigos de Sierra Pambley. Tenemos una asociación que vela por la recuperación de tradiciones, faense moitos calechos, filandones, como veis aí, días pues de la nuesa chingua, de la manteiga, de los travadeiros, de la tresumancia, calecho del chobo, bueno. E há unha asociación cultural que está fallendo moitas cousas na zona de Chaciana, que como sabedes, de aí eran los 4 de los 5 mineiros que acabamos de entamar. Pasa. Tamén organizamos cursos de pachuezo, ya vamos, fixaivos bien, por la edición 23, este ano será la 24, y son en octubre, y invitamos a todos a asistir, que sería moi prestoso tenemos faise na Casa de Cultura de Bichablino, y bueno, creo que se ponen los medios y esperamos vos por aí. Tamén llevamos ya 3 anos con certámenes en Pachuezo que finalmente fructifican un libro con todos los cuentos presentados, y bueno, pues este que vedes aí, y el terceiro ya está a punto, ya no forno de salir el siguiente libro. Y bueno, entre proyectos culturales tenemos la radio, estas que veis ahí, sobre todo la de los chaos, que son Blanca y Guadalupe, son las que llevan un programa de radio que tenemos cada 2 semanas que se llama Cousas de Nueso en Pachuezo también. Pachuezo y a una variedad de las turciones que se falan en Bavia, Chaciana, Palacios, Alto Sil, pero que realmente somos hermanos hasta una zona que llega a Chubarca, en Asturias. Toda la franja esa tiene una chingua completamente asemechada. Gustaríame entrar en esta dirección para que veáis que tenemos una página web para que veáis todos los chibros en Pachuezo que tenemos publicado en tantos años. Chibros, no, serán otro. Ahí. Si quieres puedes ir bajando porque hay muchos chibros. A ver, espera, a ver. Un poco más arriba. Chibros en Pachuezo, eso sí. Vale, bueno.
Bueno, ahí hay una relación que entamas a pasinar y ves una cantidad de publicaciones que tenemos ahí, pero bueno, qué raro que no puedas entrar. También hay música, porque tenemos en la zona grupos como Durria, que ya Sabu, a ver si tienes ahí. Sí, hai vídeos de moitas cousas. Tamén tenemos unha páxina de asociaciones que, bueno, que prestaría pues igual poner aí de alguna mención a iniciativa o desde luego que sería muy guapo poder comunicarse. Bueno, y a un sitio donde podemos pasar horas enteras con vídeos en Pachuezo, a veces también grabaciones de teatro. Tenemos en la zona 2 grupos de teatro, uno en Palacios y otro en Chaceana. Y aquí tenéis una forma de ver todas las actividades que se están fallando por la asociación y merece la pena, pero bueno, no quiero... ya creo que hablé bastante por hoy y quiero dejar más tiempo a los meus compañeros. Vale, a la Manzorga de Nicanor tenemos, de Francisco tenemos a Nicanor García Álvarez, que vienen de la Asociación Faceira de Gión. Si puedes hablarnos un poquitín de ella. Sí, muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a Iniciativa por convidarnos y tal presentes en estas jornadas tan interesantes. Faceira é una asociación cultural de Gión que nació en el año 2011. Llevamos ya bien de iniciativas y el nuestro ámbito de actuación es fundamentalmente la provincia de Lleón, pero hacemos actividades en todo el territorio y fuera del territorio. Lleón es un territorio que, para los que no lo sepáis, no es el otro lado del Cordal ni es el otro lado de Pallares. Es un territorio que está conformado principalmente por la provincia de Lleón y de momento Zamora y Salamanca pensamos que sí, pero bueno, el caso es que ese es nuestro ámbito de actuación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sobre todo actividades culturales de muchos tipos. Hacemos labores divulgativos, tenemos desde hace tiempo filandones en varias comarcas leonesas, principalmente en el Bierzo y en otras comarcas, y hacemos desde ahí ya una montonera de años, bien de años, se llama calechos de invierno. Esta actividad, la verdad que hay un éxito tremendo en Lleón Capital y un hecho bien importante que en Lleón Capital, que yo supiera antes, bueno, hubo de algunos ejemplos, pero ya era muy difícil sentir falar lleonés en Lleón Capital y estos 2 últimos años sobremanera con temas musicales y con temas culturales, pues tuvo un éxito tremendo. ¿Qué más hacemos? Pues publicar libros. Publicamos libros de todo tipo. Tenemos un diccionario elaborado por don Nicolás Bartolomé, que es una obra imprescindible para entender el lleonés, una obra de consulta. Tenemos manuales de todo tipo, tenemos manuales de cultura lleonesa y tenemos pues bien de obras que no me quiero extender todas porque están en la nuestra página web. Todos, si alguien tiene curiosidad, los podéis consultar. Se venden en la mayor parte de las librerías de todo el mundo. Ahora con internet se puede mercar online. Y lo que hacemos realmente, y una pena decirlo, pero lo que hacemos es lo que deberían de hacer las administraciones públicas y no lo hacen, que es valorar la nuestra cultura, por lo tanto la nuestra lengua, y pensamos que es muy difícil querer lo que no se conoce. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los leoneses o los falantes de la nuestra lengua es conocerla para poder quererla. Entonces, para eso pues hacemos estas actividades divulgativas y también hacemos labor científico. Tenemos una revista científica que se llama Añada, está disponible online, la podéis consultar también quien quiera, y todos los artículos son en formato abierto, se pueden descargar absolutamente todas las 5 ediciones, que llevamos por 5 ediciones de Añada,
como digo, lleva una revista científica y como tal está indexada en indexadores tan importantes como Latindex y lleva una referencia para nos, que la hacemos en colaboración con la Universidad de León y estamos muy orgullosos de ella. También entamamos actividades, una de ellas fue en conjunto con una iniciativa que la campaña llamábase Falamos Igual, por razones obvias, y poníamos textos en las redes sociales tanto nuestras como de iniciativa, en conjunto, y la verdad que fue una campaña bien prestosa y bien interesante. Con otras asociaciones, como con los compañeros de Formiento, firmamos conjuntamente, hay bien de años, ¿cuánto fue ya? Hay tiempo, ¿no? Sí. Actividades y bueno, intentamos hacer lo que estamos haciendo en esta mesa tan interesante que es hacer cosas juntos y regar el prau de manera conjunta, que creemos que es lo más importante. Campañas de rotulación muy importante en comarcas falantes, y el Instituto Leones de Cultura en León Capital tienen rotulado todos sus letreros en formato bilingüe. Las calles de León Capital, algo tuvo que ver hacer ahí, a medida que se van reponiendo los letreros en León Capital están en formato bilingüe también. Manuales de gramática y un feixe de cosas que, como os digo, tenéislas disponibles online, y no me quiero extender, que yo creo que lo más importante es la mesa común. Tenemos también con nosotros a Rubén García Martín, que viene de Zamora representando a Formiento. Si nos puedes falar un pouco de Formiento. Sí, bueno, lo primeiro, moitas gracias pola invitación a Iniciativa polo Asturiano por organizar estos actos, non? Formiento é unha asociación que se fundou en Zamora en el año 2002 e, bueno, había unos precedentes quizá un par de años antes o así, pero é verdad que é unha asociación que se fundou, que tenía como objetivo defender el patrimonio lingüístico zamorano, non só las falas asturionesas, sino también las falas de tipo gallego-portugués que se falan en el oeste de la provincia, y también las falas castellanas que, bueno, que se arraman por casi la gran parte, ¿no?, también de la provincia. Pero y una asociación que, como digo, cuando nació non tenía referentes, porque non había un movimento de reivindicación lingüística en Zamora, nunca lo hubo hasta ese momento, y en ese sentido foi moi importante para nosotros mirar para lo que se estaba facendo en Miranda do Douro, que somos vecinos y falantes tamén de una mesma lengua, y sentímonos tamén como parte de una mesma comunidad cultural. También miramos moito para León, tuvimos moi buenas relaciones en el su momento con Facendera pola Lengua, con la asociación de la Calella de Estorga, posteriormente con Faceira, como dice el compañeiro Nicanor, con la asociación El Teixu también, que por cierto é unha asociación que se ocupa o que traballa en todo el dominio lingüístico asturionés, que está facendo un gran traballo, e unha pena tamén que que por circunstancias non esté aquí representada, pero quiero dicir que la falta moitas veces de esos referentes fícenos a nosotros tener que colaborar e buscar un espello allí onde mirarnos, ¿no?, al outro lado de esas fronteiras ou límites liendes administrativas que tenemos. El labor de Formiento, bueno, por unha parte foi el de recollida de materiales, publicación de vocabularios. Celebramos concursos de vocabularios anualmente durante moitos años que dieron importantes frutos y que ahora van a publicarse en una recopilación que se llama El Tesoro Léxico de la Provincia de Zamora, que está haciendo Juan Carlos González Ferrero, y que recolle non só el noso traballo, sino el de moitos outros investigadores de las falas de Zamora. Houve tamén
un interés por la divulgación, porque ya una de las prioridades que teníamos como asociación y era el prestigiar esas falas que tenían, pues vivían una situación de absoluto desprestigio, potenciar la conciencia lingüística. En ese sentido, hicimos muchas charlas, conferencias, cursos en pueblos de la provincia. Llevamos ya 20 años con una publicación trimestral, un boletín que se llama El Llumbreiru, donde salen literatura en asturionés, artículos de divulgación, etc. Tenemos también una modesta labor editorial también con la publicación de libros sobre la fala d'Aliste, una gramática sobre el senabrés, una antología literaria de textos asturioneses escritos por autores zamoranos y otros libros que tenemos ya en camino también. Y por supuesto también un papel de activismo o de participación, de política, si se quiere entender así, no política como vinculación a un partido ni a unas ideologías determinadas del tipo que sean, sino una acción política de mostrar a la sociedad la necesidad de en primer lugar, de defender los delitos lingüísticos de los falantes de asturionés en Zamora, pero también de proteger ese patrimonio que lle la lengua, que además no solo lle zamorana, sino que lle mirandesa también, lle de León, de la provincia de León, y lle de Asturias también. Y bueno, sei un pouco el labor que venimos facendo en Furmiento. Y tenemos también con nos, en representación de Iniciativa Polo Asturiano, a Iván Llera Huerta. Bueno, buenas tardes. Yo, muy brevemente, porque también creo que casi todos que estáis aquí conocéis ya Iniciativa Polo Asturiano y poco os puedo aportar ya, pero por simplemente dar alguna pincelada. Iniciativa Polo Asturiano es una asociación que nació en el año 2011 a partir de el interés que había en un grupo de xente, ¿no?, del movimiento de reivindicación lingüística que percibía que era un momento de cierta apatía, ¿no?, de cierto desánimo, de frustración, ¿no?, por el fracaso en los intentos de reforma del estatuto para incorporar la oficialidad. Y desde ese momento echemos a andar también con siempre que lleva una de las banderas, ¿no?, y de hacerlo siempre en positivo, ¿no?, intentando dar pasos adelante, siempre con ese objetivo de conseguir la oficialidad. Nuestra actividad, además de este seminario, participamos todos los años en la Feria de Muestres, que como sabéis es el evento más multitudinario que hay en el año en Asturias, y después tenemos presencia, que es donde nos solemos mover nosotros, ¿no?, que y en el ámbito de la reivindicación también a nivel institucional, ¿no?, en comunicación permanente con todos los gobiernos, reclamando que se garanticen los derechos, y participamos en el Consejo Asesor de la Lengua Asturiana de Xixón, participamos en el del Principado de Asturias que hubo el mandato pasado. Nos suelen convidar, ¿no?, a participar también en las comisiones para elaborar los presupuestos del Principado de Asturias. Tuvimos también ahora en las comisiones que hubo las comparecencias de expertos para la reforma del Estatuto de Autonomía. Y estamos ahí donde se nos pide la colaboración, donde podemos siempre aportar ideas. Intentamos estar ahí siempre con ese objetivo de dar pasos adelante y mejorar la situación del asturiano. Ahora vamos a pasar a una ronda de entrugues que me prestaría que fuerais respondiendo. Si no tenéis nada que añadir a lo del anterior, decís que estáis de acuerdo, y si no, pues contradecíslo, dais la razón, lo que queráis. Y la primera de todo es, ya que estáis en representación de diferentes entidades y asociaciones, ¿cómo consideráis de importante trabajar conjuntamente en la política lingüística? Si quieres entamar tú, Iván. Sí, yo creo que es fundamental. Ponían antes de ejemplo Nicanor el caso de esa campaña conxunta que hicimos de Falamos Igual, ¿no?, que fue una campaña muy sencilla, ¿no?, porque en realidad llega una serie de publicaciones en redes sociales, pero que al final es importante, ¿no?, visibilizar eso que compartimos, ¿no?, en el dominio lingüístico, y trabajar a comunión entre diferentes organizaciones, porque al final vosotros conocéis mejor vuestro territorio, nosotros
pues el nuestro, ¿no? Entonces, creo que ahí siempre del aprendizaje de las experiencias de los otros, porque cada uno tenemos la nuestra realidad, podemos aprender. Nosotros también, por ejemplo, en el caso de Iniciativa Polo Asturiano, nosotros somos socios fundadores de ELENT y la red europea que aglutina un poco a toda la gente que está trabajando en la defensa, ¿no?, de esos lingües en distintos países de Europa, y un foro muy importante para nosotros porque tenemos oportunidad de intercambiar ideas, y creo que fundamentalmente también el mejor ejemplo que puedo poner de lo importante que es para nosotros trabajar en Rede y una plataforma en la que participamos a nivel estatal, donde hay representantes de las entidades de reivindicación lingüística de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares y de Aragón, y nosotros llevamos ya un tiempo trabajando, conseguimos llevar una PNL al Congreso de los Diputados, donde, bueno, no se consigue aprobar la totalidad, pero sí que conseguimos aprobar unos puntos, y uno de ellos era el punto número 4 de esa PNL, que lo que hacía allí pedir que se declarara la oficialidad de las lingües que no eran oficiales todavía, ¿no? Para nosotros, en nuestro caso, el asturiano. También los compañeros de Nogarata ven allí en representación del aragonés, ¿no? Entonces, ese trabajo en red que hacemos en esa plataforma y es muy interesante porque aprendemos de las experiencias de los demás, agarramos ideas, ¿no? El buzón del asturiano, por ejemplo, que presentamos ayer, y una iniciativa que, por ejemplo, ya se está haciendo en Galicia con mucho éxito, ¿no? El sello para comercios, Alfaya, que está preparando el gobierno de Asturias, por ejemplo, y una idea que ya existe en el País Vasco, ¿no? Entonces, creo que intercambiar esas experiencias, ver lo que funciona y adaptarlo al territorio y el mejor camino que podemos seguir. Si quieres seguir tú, Rubén. Bueno, yo creo que no podría añadir casos concretos más sobre esto, ¿no? Pero coincido plenamente con Iván la necesidad de colaborar, de conocer lo que se está haciendo en otros territorios y tratar de aplicar o de adaptar y adaptarse en la medida de lo posible a las circunstancias locales que vamos a topar en las diferentes comarcas donde en nuestro caso trabajamos. Nicanor. Sí, yo creo que es evidente que es interesantísimo, primero para crear una conciencia de comunidad lingüística que falta fai. Evidentemente el grado de protección de las asturianes en los diferentes territorios donde se fala actualmente es muy diverso y es distinto, pero nada impide trabajar comuña con otras asociaciones para conseguir, lo primero, crear conciencia de lengua. Francisco. Sí, poco puedo añadir, nada más que, por supuesto, tenemos que emburriar todos juntos. Estamos falando de una misma chingua que puede tener diferentes variedades. Hay que emburriar por la variedad que se fala en cada sitio y a la vez, ayer veías esto muy bien porque falábase de empatía lingüística. Esa empatía y el tener conocencia de las experiencias de nuestros lugares fairanos emburriar todos a la vez por los mismos objetivos. La entruga que vos quiero hacer ahora, bueno, somos una comunidad lingüística y parece que el primer paso lógico sería pues tener colaboración con las instituciones. ¿Cómo veis el nivel de implicación de las instituciones y cómo creéis que se podría lograr más colaboración de ellas? Si quieren tomar Rubén, ahora. Hombre, en lo que respecta a las instituciones zamoranas, que son de las que yo puedo falar, que son las que más conozco, y es verdad que vivimos un momento en el que la implicación de las instituciones en la defensa de la lengua es bastante prove. También es verdad que hay una sensibilidad mayor, una sensibilidad creciente. Por lo menos nosotros vemos que por lo menos la Diputación de Zamora mostró cierto interés en por lo menos una publicación de libros y cosas de este estilo. También quisiera resaltar que en el caso zamorano y
verdad que las instituciones sí que están implicadas en la colaboración transfronteriza. Hay una idea de comunidad cultural común entre los zamoranos y todo el este portugués que sí que se traslada frecuentemente a mucha actividad cultural fomentada por instituciones como la Diputación de Zamora, la Fundación Alfonso Enríquez, etcétera. Y es verdad que mesmamente hay un par de semanas o así celebrouse un congreso sobre la capa listana, mirandesa. Estamos siempre en contacto con esa parte portuguesa que son precisamente falantes de mirandés. E é verdad que a parte lingüística quedou hasta agora un pouco deixada de llao, non? E é verdad, pero creo que sería necesario, digo, dende o punto de vista zamorano, tratar de implicar esas instituciones que ya colaboran activamente con as instituciones de Bergancia para facer cousas que tengan, además, non só que ver con esa cultura común que compartimos, sino tamén con a lengua que falamos a uno e a outro lado de la Allende. Nicanor. En el caso lleonés, las competencias lingüísticas deberían de ser o son de la Junta de Castilla y León, en cuyo estatuto, en el 5.2, fala expresamente de la protección del lleonés y en el 5.3 del gallego. La Junta de Castilla y León está muy implicada con el lleonés porque está empeñada en la súa desaparición. Entonces está haciendo todo lo posible y de momento lo está consiguiendo. Nosotros, mientras sigamos vivos, seguiremos falando y seguiremos intentando llevarle la contraria. Francisco. Bueno, yo tengo que mentar aquí un feito realmente increíble. Bueno, increíble, ¿no? Gran feito histórico para min, que foi como 3 concechos, los ayuntamientos de 3 concechos del Alto Sil, que son Chaciana, Pichablino, Palacios del Sil e Apáramo del Sil, fixeron un manifiesto pol Pachuezo que foi presentado a las Cortes de Castilla y León, onde queremos exigir la escolarización y el emburrión a la nuestra chingua. Entonces creo que estamos un poco tratando de exigir lo que merecemos, como cualquier otra región histórica con chingua y a cultura propia. Y para afinar con esta ronda, Iván. Yo, bueno, la verdad es que, claro, las otras situaciones son muy parecidas y distintas al tiempo. Evidentemente, muchas veces las instituciones, pues, o hay desinterés o directamente se trabaja, ¿no?, a la escontra. Yo creo que también para implicar a las instituciones, ¿no?, y que haya movimiento en ese sentido, y es fundamental que haya movimientos sociales fuertes y que participemos en las entidades y en las organizaciones, ¿no?, que están trabajando por el tema, porque cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener. Y quiero poner de ejemplo, nosotros, por ejemplo, desde ya unos cuantos años estuvimos trabajando para que la Academia de la Lengua Asturiana tuviera presente en los presupuestos generales del Estado, porque era la única academia de España, creo, prácticamente, que no recibía financiación estatal. Estuvimos peleándolo durante muchos años, lleguemos a ir a Madrid, juntámonos con todos los grupos parlamentarios, con los diputados, y finalmente se consiguió, ¿no?, después de muchos años. Fuimos muy pesados, la verdad. O sea, tuvimos que insistir mucho, vienes con muchísima gente, pero gracias a la fuerza que nos da toda la gente que sofita, por ejemplo, en este caso, Iniciativa por el Asturiano, pero en general el movimiento de reivindicación lingüística, yo creo que se consiguen forzar esos pasos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que las personas tengamos conciencia y que participemos, que nos impliquemos y emburriemos, ¿no?, por ello. Bueno, quédanos más o menos clara la implicación de las instituciones y ahora lo que vos quiero entrugar ya que sí, bueno, ya que las instituciones parece que no dan todo el apoyo que tienen que dar, estamos en un mundo en el que la tecnología y las redes sociales parece que es lo que lo dirige todo. ¿Qué oportunidades creéis que puede encontrar la nuestra lengua en el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías? Si quieres entamar tú, Nicanor. Creo que hay un papel vital porque es fácil.
facilita el acceso de los falantes o de los posibles falantes a contenidos que antes no se podían ni soñar. Todas las plataformas, la gran mayor parte de las plataformas de enseño y todas las herramientas están disponibles para hacer traducciones de una manera, digamos, sencilla, pero bueno, posible. Vivimos en un mundo tecnológico, estamos avanzando y estamos viviendo, si me permitís, una revolución tecnológica en la que tenemos que sumarnos y hacer todo lo posible por estar presentes en ella. Nosotros, desde Faceira, intentamos estar presentes en la mayor parte de las redes sociales y ser activos en ese sentido, y tenemos que dar la posibilidad de utilizar todas las herramientas, porque si no, no vamos a tener presencia. El mundo va, como bien sabéis, hacia, no sabemos a dónde, pero bueno, seguro que va a ser un futuro tecnológico y cada vez con más presencia. Francisco, si... Bueno, tengo que contaros que el otro día mandáronme una canción feita por la IA en Pachuezo. Ya quedé empaponado de las posibilidades. La IA, está claro que veremos, y espero que CEO podamos ver cómo puedes enseñar una chingua como está enseñando ya tantas otras. ¿Ya? Claro, hay que meterse y a tener tiempo para eso. Sí que pienso que, bueno, ya todo el mundo... Yo escribo cosas en Facebook, en Pachuezo, por supuesto. Tenemos grupos de WhatsApp, o que llamamos al WhatsApp, en todos los que vienen a los cursos nuestros en Bichablino. Estamos ahí en un grupo donde falamos Pachuezo, ya escribimos en Pachuezo. Y bueno, pues todo eso vemos que deberíamos promover también, tener estar comunicados todos los que emburriamos por las mismas cosas en alguna red social o de alguna forma de comunicación. Iván, si puedes tú intervenir. Sí, yo lo que suelo ver muchas veces entidades, ¿no?, que estamos moviéndonos en el mundo de la reivindicación lingüística, y que solemos pensar siempre y mirar con nostalgia al pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Asturias, cuando se fala siempre de oficialidad y demás, siempre miramos a los casos de las otras comunidades autónomas, ¿no?, que sí hicieron oficiales de esos lingües pues en la década de los 80, ¿no? Y siempre miramos a la televisión autonómica, ¿no?, en este caso, como la salvación, ¿no?, lo que fai falta. Y es cierto que es muy importante, ¿no?, que la televisión autonómica, por ejemplo en este caso, que la RTPA fuera en asturiano, ¿no? Pero creo que eso que citaba Francisco, claro, nosotros ahora, yo por ejemplo, que consumo redes sociales como todos los que estamos aquí, yo estoy viendo, por ejemplo, que ahora cada vez me aparece más gente que fae vídeos en Instagram, por ejemplo, que los fae en asturiano con toda normalidad, que se viralicen, que son muy bien recibidos, ¿no?, por todo el mundo, sobremanera por los más mozos, ¿no? Y en este sentido creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial la televisión, lo que era la televisión autonómica en los 80, ¿no?, una herramienta que nos va a equiparar con todos los lingües del mundo y que nos va a poner en el primer nivel, ¿no? Y un tren que yo creo que no podemos perder. En este vamos con tiempo, con otros ya los perdimos, vamos a tiempo. ¿Y Rubén? Non vou dicir nada nuevo, no, pero na medida na que las nuestras vidas van trasladándose a ese ámbito más digital de internet y la presencia que tiene la tecnología en las nuestras vidas, pues es evidente que la reivindicación lingüística, como cualquier otra parte, ¿no?, de la nuestra actividad social y política y de trato, ¿no?, que na sociedad que nos rodea, pues vai tener que ir por ese camino necesariamente, y está siendo así. Yo no veo tampoco que estemos quedando atrás en ese punto, porque los ejemplos que acabo de escuchar y otros que todos conocemos van por ese camino. Ahora quería entrugaros, salió aumentada la mocedad. ¿Cómo veis la implicación de la mocedad de las generaciones que vienen con la nuestra lengua? Si quieres entamar tú, Nicanor.
Pues, peínme que lle, a ver como lo diría, que hai dos polos diferentes. Aquí temos xente mozo que é un placer verlos e ver que te implicados, pero yo llevo una temporadina viviendo en Asturias ya que lleva para 32 años y la presencia nas calles de la lingua, en el caso de Asturias, y era más que evidente y el retroceso fue brutal, sobre todo en las ciudades. En nuestros casos, la presencia en el caso de Lleón, quitando parte de los valles, que yo creo que hay una presencia curiosa, como digo, parece que hay un retroceso a nivel de falantes, pero veo, efectivamente, como decía el compañero de iniciativa, que hay muchísima actividad en las redes sociales y que tiene muchísima presencia de xente mozo. Entonces veo como que a medida que en el territorio no se siente tanto asturiano o tanto lleonés o tanto asturionés por la calle, hay ciertos puntos que la xente está muy implicada y lo ve como una normalidad producir textos en asturiano, hacer vídeos en asturiano o poner posts en redes sociales en asturiano. Eso creo que puede, desde luego, la lengua sálvase falándola y que la xente mozo tenga implicado en ello y es fundamental. Rubén, ¿cómo ves la mocedad per Zamora? Bueno, pues por un lado hay una sensibilidad mayor, porque yo creo que la gente nueva de ahora tiene un conocimiento y un acercamiento y una sensibilidad hacia la cultura, en particular hacia la lengua mayores. Pero también es verdad que como hubo una pérdida de falantes tremenda y bueno, ya sabemos que hubo una ruptura, ¿no?, de la transmisión intergeneracional de la lengua, y es verdad que las personas mozas de agora tienen menos probabilidades de atopar, de tener contacto con las falas tradicionales. Quiero decir, la xente de la mi xeneración todavía tenemos, bueno, pues abuelos que falaban o xente que conocíamos que tenían un conocimiento o mantenían la lengua en mayor o menor medida. La xente moza de agora pues non tiene tantas probabilidades de atopar un falante un falante cercano, digo, en el ámbito más cercano, doméstico, en el caso zamorano, por la pérdida tan grande de falantes, por la pérdida de población, por el desastre demográfico de todas esas comarcas del occidente que é onde se falaba e onde se fala la lengua. E é que por un lado bien, por outro mal. Iván, ¿tú cómo ves a la mocedad de Asturias? Bueno, yo estando totalmente de acuerdo con lo que se comentó hasta ahora, porque llevo una evidencia. Yo prestaba nada más destacar una cosa y voy a romper aquí, porque yo siempre soy el pesimista muchas veces, pero en este caso voy a ser optimista. Y a mí préstame ver cómo la mocedad, y así lo recuellen, ¿no?, las encuestas sociolingüísticas que se vienen haciendo en Asturias, ya no tienen ese prejuicio, ya no ven el asturiano con esos prejuicios que se veían en antes, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi madre siempre escuché, a mis abuelos y tal, siempre sentí como que esos falen mejor que nosotros, esos falen bien, son más finos, ¿no? Como siempre despreciando la forma que teníamos de falar en casa. Y yo creo que el hecho de que también la asignatura te presente en el ámbito educativo, ¿no?, yo creo que hizo mucho, y que las nuevas generaciones, la gente más mozo, no tienen esos prejuicios, y eso ellos permite muchas veces también pues seguir peleando por ello. La prueba tenemos aquí que hay algo de mocedad que son ejemplo, ¿no?, de cómo falan asturiano con total normalidad. ¿Y Francisco? Bueno, primero tengo que felicitaros a los de iniciativa, porque sois xente nueva toda, que sois tan nuevos que para baixar un pouco esa mocedad fíxeme güey de iniciativa para baixarla, para subir la edad. Pero puedo contaros la mi experiencia, porque en Palacios tenemos un grupo de teatro e entamemos con xente moi nuevina,
non tenían ni la mayoría de edad, tuvimos fallendo obras de teatro, vídeos, foi cuando vino el COVID e a eso. Pero que pasa con a xente nueva? Que en cuantas tienen que ir a estudiar a la universidad y a tal, ya no tienen tiempo para la farándula, para el teatro, para los vídeos y, bueno, pues de alguna manera seguimos los más viejos, porque los otros están como buscando las alternativas económicas y é unha pena, por eso tan interesante que se falou aquí de cómo las empresas tenían que faer valoratible la experiencia y al conocimiento de la chingua y para que se veía como una mesma cousa. Pero sí, bueno, soy de todas maneras soy optimista, pienso que en Chaciana y al Alto Sil hay una sensación y un reconocimiento al Pachuezo y a todo el mundo está interesado y ya sabe que ya la chingua de Haití y entonces eso ya también una cousa que se consiguió y que merece la pena, pero sí, hay que tratar de embizcar a la xente nueva. Agora quedemos 5 minutos y si de aquí entiende alguna entruga que facella de algún de los ponentes y el momento, si no tengo yo más entrugues que facer, no pasa nada. Si queréis hacer alguna entruga, levantáis la mano a todos, a uno en concreto. Yo más que una entruga, una reflexión, una lengua, estaba buscando, yo creo que casi buscando las semillas, pero claro, esto de las semillas digitales recién llegué un Balmacar. Si algo me emocionó mucho, va igual 9, 10 años, puede estar en Zamora capital y atopamos una pintada con unas huelgas generales, hay que parar todos de arriba. Ver esa pintada en Zamora a mí hízome sentirme como uña de una manera pintada, o sea, fue un antes y un después, o sea, vi Zamora como otros momentos. Eu esa pintada non sei onde estaba, pero sí puede ser porque bien de veces hai, bueno, pintadas en Astur-Leonés, en Zamora, pues siempre las houbo, por lo menos nos últimos 20 años, 25 años non é infrecuente atopar pintadas en Astur-Leonés. Y é verdad que en el ámbito más político la utilización del leonés casi siempre viene o va un pouco asociada a los partidos o ideologías leonesistas, ¿no?, que hai. E é verdad que en Zamora faltanos que entender tamén, a moitos zamoranos les falta entender que la reivindicación de la lengua non ten que ser unha cousa necesariamente asociada a unha reivindicación regionalista ou de unha comunidade autónoma distinta, tal, que é evidentemente lícito de feito, pero que la cuestión de la defensa de la lengua tendría que ir máis para allá. Pero en todo caso, ese dato que apurres aquí, pues probablemente non é moi conocido fora de Zamora. A mí non me sorprende, aunque digo que non conocía la pintada, pero bueno, é significativo. Sí. ¿Da quién quiere facer de alguna entruga más? Tenemos 2 minutinos todavía. ¿No? Bueno, pues a mí prestaríame daros les gracias otra vez por estar aquí y nada, convidaros a que esto se siga haciendo y que teáis bien sea como asistentes o como ponentes. Muchas gracias.